Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor Víctor. ¿Me Benel, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos, profesor. Bueno, bienvenidos todos. Bienvenidos, profesor Víctor Montero. Bueno, bienvenidos todos a esta conferencia tan importante de hoy día, dentro de las conferencias por el bicentenario de nuestro querido país. Estamos muy contentos de escuchar hoy día una gran conferencia, estoy segura. En primer lugar, debo decirles que a nombre de nuestro señor decano, el doctor Ernesto Quineche Gil, les da una bienvenida, agradecimiento y especialmente al profesor magíster Víctor Montero por haber aceptado estar con nosotros en esta conferencia. Para empezar, quiero decirles de que la asistencia lo está tomando OFISIC, dependiendo de la asistencia 80%, 90% o 100%, dentro de la conferencia será validada su asistencia. Nosotros validamos el 100%. Entonces, no estén esperando marcar ninguna asistencia porque ya OFISIC lo hace automáticamente. En segundo término, debo decirles que el doctor, el magíster Víctor Montero Jara, ha sido nuestro director de la Escuela de Economía, a quien queremos mucho y siempre estamos extrañándole. Y él es un economista muy reconocido. Hoy día vamos a tener el placer de escucharle en la conferencia el impacto del orden mundial en el desarrollo de la economía peruana. Por favor, atender con atención y en el chat, por favor, las preguntas que tengan que hacer, lo haremos al finalizar la conferencia. Entonces, vamos a iniciar esta conferencia, dándole entonces una cordial bienvenida y agradecimiento otra vez al magíster Víctor Montero Jara, a quien le dejo la palabra. En este momento estoy cargando el archivo. Disculpa. Ok, no se preocupe. Doctora, el archivo está, sí, pero ahora ahí hay un cuadradito verde que dice Share Screen. Ajá. Pone ahí. Por favor, siga, doctora. Y siga le va a mostrar, ahora jale su archivo y ya puede ir presentando. A ver.
A ver, por favor. El archivo está en el chat, primero. Ah, El impacto del no, orden moderno. usted, ya, lo único que usted tiene que hacer ahí donde está en su pantalla, tal vez Benel, podrías ayudar al profesor, pero ahí hay un cuadradito que es verde, abajo, en su pantalla, con una flechita hacia arriba. ¿Le aparece? ¿Qué sigue? Ya está, en el share screen. Sí, share screen. Entonces, eso quiere decir que hasta de presentador. A ver, Voy. ¿Ven el compartir el archivo con todos? Y yo no importa, ya lo trato el tema de memoria, no se preocupe. todavía no se puede compartir, pero a ver, Profesora, no, María no se Belén. preocupe, no se preocupe. Ahorita voy a compartir el archivo desde mi máquina. Solamente me avisan para pasar a las siguientes diapositivas. Ok, Ah, profesor. ya. Listo. Ya, de acuerdo. A ver. Ahí está. Ahí está, profesor. Sí. Bueno, en primer término, mi saludo a todos los colegas de la universidad. En segundo término, las palabras que ha vertido sobre mí la doctora son de pura gran amistad que tenemos. ¿Sí? Bueno, en esos términos, el tema que nos toca en esta oportunidad es el impacto del orden mundial, podríamos decir, en la economía peruana, pero hemos preferido darle un contenido dinámico en el desarrollo de la economía peruana. Como ven, no es un tema común en este último proceso político, pues a todas luces se ve que no se considera el tema. Sin embargo, este tema, el orden mundial, es determinante acerca de lo que sucede en la economía peruana. ¿De acuerdo? Entonces, vamos pasando la siguiente. Ya está. En el caso de esta presentación, ¿sobre qué bases la había preparado? Después de recibir el encargo, pues hay que comenzar a coger una serie de presentaciones y de todas ellas se obtiene un conjunto más o menos homogéneo y lógico. Entonces, se trata de ofrecer una visión de largo plazo para el Perú desde 1821 en adelante. Luego, señalar que el principal problema que tiene Perú, así como los países subdesarrollados, ¿sí?, es que no puede explicitar sus potencialidades. ¿Cómo se traduce en términos de la conversación, ¿no?, o de la parte académica? Bueno, las potencialidades del Perú son sus recursos, los recursos naturales, y esos recursos simple y llanamente no los explota en función directa de sus necesidades. Además, consideramos que también no solamente veamos el campo económico, cada día se trata más de manera interrelacionada lo económico, lo social, lo político. En el campo político ya se llega a una precisión, es parte de la academia que se cumple, ¿sí? Entonces, allí lo que queremos decir es que hay tres grandes, así, teorías sobre las relaciones económicas internacionales en el mundo. Y de allí van a desprender que la última relación de interdependencia entre los 193 países que somos en el planeta, hay un grupo reducido, que son los países hegemónicos, y el resto son los países subdesarrollados. Cada país hegemónico, a su turno,
Es el caso, por ejemplo, de que antes que estuviera Estados Unidos como director de toda lo que sucedía en la guerra y la paz, era Estados Unidos. Bueno, antes él cedió su espacio a Inglaterra. Inglaterra era el país hegemónico. Antes que Inglaterra era Holanda. ¿Se dan cuenta? Antes que Holanda era España. Entonces, siempre hay un país hegemónico y un grupo de países que lo sigue. Pero en relaciones, yo dije y empleé la palabra de interrelación. En realidad es de subordinación. O sea que nosotros hacemos aquello que es conveniente para la gestión, ¿no?, de la economía desarrollada. Esto se comprueba a diario con los movimientos que hay y se registran en el arancel de aduanas, ¿no?, y en la información que sigue el Banco Central de Reserva. Entonces, sabemos que nosotros estamos bajo la égida de los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí es donde voy a presentar una apreciación. En el siglo pasado, la era victoriana inglesa, Inglaterra, país que era líder, ¿sí?, sufre un proceso de transformación muy serio entre 1860 y 1920, porque era el líder Inglaterra. Y entonces, al ser el líder, bueno, ellos comparten con un cierto grupo de países y operan sobre los demás. ¿De acuerdo? Entonces, esta figura, a su vez, comienza a tener en el camino otra, que era Estados Unidos de Norteamérica, que era un país que era totalmente cerrado para el mundo. Trabajaba todo entre los estados. Por eso son los Estados Unidos. En esa medida, los estados se especializan y da lugar a que lo que hay en un estado trate de no haber en los otros estados. Y de esa manera, como por ejemplo en el norte, ¿no?, en Detroit y en Cleveland, estaba la parte de la industria automotriz. No era porque los otros estados no pudieran hacerlo. Simple y llanamente era porque esa era la decisión política que iba siendo siempre cautelada por Washington, ¿no? Y los estados lo que tenían que tener o contar siempre era facilidad para el desplazamiento. Se desarrolla allí la división así estadual, en este caso, de la producción. Y de esa manera tenemos que los países del norte son pues los países que constituyen hoy por hoy unas economías bastante avanzadas, ¿no? El caso, por ejemplo, de California, que está en todo lo que es material para las casas, ¿no?, artefactos electrodomésticos. El resto no lo hace. De manera que allí ya tú partes. Hoy en día, 50 estados donde ves la producción especializada. En uno de ellos, él ya tiene a su disposición 49 estados. Gran posibilidad de crecer, ¿de acuerdo? Igual, en New Jersey está la industria de las confecciones. Entonces, y así por el estilo. Seguimos bajando a Florida, es el lugar donde están los almacenes. Todos los saldos de la campaña se guardan en estos almacenes de Florida y de ahí en adelante vienen del exterior, ya no pasean por Estados Unidos, sino que solamente se dirigen a las direcciones ya dadas y que están en unas, digamos, grandes construcciones para guardar, en este caso, las mercancías que han sobrado de la campaña. Bien, entonces, acá viene otro concepto en la presentación y que está en el desarrollo de las presentaciones, es que lo que tratamos siempre, y todos lo dicen en sus cartas fundamentales, es que buscamos que la población alcance, ¿no?, un mejor nivel de vida. ¿De acuerdo? Entonces, pero parece que subrayo esto, que resulta también posible
que el tema no sea tan fácil. Sin embargo, hay un paradigma, hay un ejemplo, la Unión Europea. Dentro de algún tiempo, salvo el Brexit de Inglaterra, dentro de algún tiempo, ¿no?, estas naciones, estos estados-nación, se van a convertir en una sola. Entonces, ya esto ya no es un postulado, no es aquello que nosotros queramos decir que se haga, no, ya es una realidad normativa. Esa realidad normativa, ¿sí?, es, por ejemplo, aquella que se concretó en el año 92 en el Tratado de Maastricht. Entonces, aquí quisiera señalarles que un poco que aquella concepción política que había hace 50, 60, 70 años, era que era necesario construir la patria grande. Eso ustedes no van a, digamos, a creerlo, pero ya está bien avanzado, ¿no? Desde un mes de mayo del año 69, participamos nosotros en un proceso de integración, ¿no?, conjuntamente con Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Chile. Y después salió Chile y entró Venezuela. Entonces, hoy en día, en la globalización, este es un proceso vital para tener éxito dentro de ella, ¿no? Al costado tenemos en América del Sur al Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto nos hace pensar que no estamos en la dirección correcta. Se hace necesario ya contar con con el acceso, con el entusiasmo y el compromiso y el avance que tenga que producirse para construir esa patria grande. Nosotros somos la subregión en el sur, denominada CAN, Comunidad Andina de Naciones, y al costado tenemos al Mercosur, que también es la otra subregión. Cuando se junten estas dos subregiones, será la región América del Sur, ¿no? Esto ya está sentado en acuerdos internacionales, ¿no?, y que han sido respaldados por los congresos de cada uno de los países. Pues dicho esto, esto sería o equivale a una presentación que habría que hacer para iniciar esta charla. Pasemos a la siguiente. Ingeniero Benel, por favor. Bien. Vamos a tratar, por eso le mencionamos en la introducción que vamos a tratar de tener una visión de largo plazo. Bien. Entonces, en el siglo XVIII, ¿sí?, allá por 1760, aparece una respuesta en el medio laboral que comprende la máquina de vapor, ¿no?, y la mecanización. Y a esto se le llama la primera revolución industrial. Aquí puede haber un sesgo o una limitación en lo que se está definiendo. El caso es que la revolución industrial comprende dos grandes aspectos, porque la máquina y los mecanismos y las herramientas han existido acompañando a la humanidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay una transformación social y hay una transformación tecnológica. La tecnológica es la que estamos viendo y que todos explicitan. En cambio, la transformación social, ¿sí?, es aquella que divide a la sociedad en dos grandes bloques. Un bloque que trata de tener la herramienta, la máquina, el local, y el otro bloque que está preparado para ofrecer con su energía la dinámica, ¿no?, y dinámica social. Él ofrece el trabajo. Entonces, por propiedad y por trabajo de los medios de producción. Fueron las dos revoluciones. Muchas de estas cosas ya existían, pero no tenían el nido social, ¿no?, en donde se incuba precisamente como consecuencia de esta interrelación, ¿no?, se comprueba que ambas avanzan muy rápido, ¿no?, y llegaron automáticamente a copar gran parte del mundo. Esa misma revolución industrial ha ido sufriendo transformaciones, ¿no?, al aparecer la electricidad, los combustibles fósiles, ¿no?, el petróleo barato y la faja transportadora. Entonces, que permitía la producción en serie.
Esta segunda fase ya la veíamos en Estados Unidos, más no de manera así amplia en Inglaterra. Estados Unidos versus Inglaterra, desde 1860 hasta 1920, fue una situación, crearon una situación de angustia, zozobra, inestabilidad. Eso que nosotros vemos en nuestro medio hoy, ellos lo padecieron. Hay un libro que se denomina El drama de Europa, escrito por allá por 1905. Parece que estuvieras leyendo lo que hoy en día pasa en nuestro medio. Es algo como corriente, común. Luego ingresamos a la automatización, a la mente factura, ¿no? La nueva economía, en la cual aparece un elemento de control. Todos los procesos se pueden dar, pero paralelamente ya se dispone de mecanismos de control para dichos procesos. Lo más importante al pasar de la primera a la segunda fase es cuando comienza a introducirse el ferrocarril. El ferrocarril. Imagínense, le da una gran capacidad de desplazamiento de carga de personas. En Estados Unidos hicieron su ferrocarril que unió el Atlántico con el Pacífico, allá por 1860. Ya tenían su ferrocarril que le permitía operar en todo ese espacio, ¿no? Que es una de las cosas que debe haberle servido de manera muy especial para imponerse más adelante como el centro de producción mundial. Bien, estamos ahora que allá por 1936, ¿sí?, en los talleres de la IBM descubren la memoria artificial. O sea, ¿por qué? Porque en Estados Unidos se había tomado la decisión, a partir del gobierno federal, de que los municipios hicieran censos, ¿no?, cada cierto número de años. Y con esa información de base es la que podían ellos manejar de una mejor forma la distribución de recursos. Esta figura, a su vez, se ve complementada porque todo aquel que prestara servicios políticos a un gobierno local se preparaba para después salir de ahí, dejar ese cargo y volverse un empresario. Lo utilizaron como un medio de capacitación, ¿no? Tenemos que ver las cosas como han sido y de ahí desprender algunas de ellas y criticar lo que estamos haciendo mal y tener propuestas. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la cuarta fase, ¿sí?, esta comienza prácticamente con el descubrimiento primero de la memoria. Luego, la aviación inglesa, ¿no?, tenía tantos datos, pero no sabía de dónde iba a llegar. Esa aviación es la que descubre ya no la memoria, sino la inteligencia. De la suma de datos se enfrenta el problema y dentro de ello se busca la solución. Y aparece la informática. Ya la computación quedó en el camino y se complementa con la informática. Luego ya vienen los circuitos, las plataformas, y bueno, ya se entra el Windows para no estar dando una vuelta completa a todo. Y luego viene la aplicación de esta información a las empresas. Las empresas.com, que es tal vez la causante a la cual se le puede echar la culpa de la situación en la que estamos viviendo. Es decir, generó ganancias anormales, excesivas, en el curso de los años 90, en el mundo desarrollado. Estas empresas.com generaron una situación que allá por un añito antes de terminar el siglo, ¿sí?, había un exceso de ahorro y ya no había en qué invertir, ¿no?, ya sea por razones reales o especulativas. Al no haber en qué invertir, simple y llanamente la bolsa de valores, ¿no?, se venía abajo, como sucedió, pero de una base distinta en el año 29. 29 y 99. Sufrimos, en este caso, primero cerremos el caso del 99. La tasa de interés se volvió solamente 1. ¿Por qué razón? Porque sobraban los ahorros
y no había quien requiriera esos ahorros para inversión. Bien. Y en el 29, ¿qué pasó? Bueno, la bolsa de Wall Street cierra y genera una pérdida de 40% promedio. Pero ¿qué es lo que había pasado en Estados Unidos? Habían puesto fábricas, ¿no?, máquinas que superaban ya la capacidad de compra del poblador americano. Y como este era un país que había encerrado a su mercado, y dentro de ese encierro, ahí no había libertad de mercado, dentro de ese encierro construyó su base productiva. La producción de acero, transformación de petróleo, es decir, una gran acción protegiendo su mercado. Los americanos recién, allá por 1890, comenzaron a abrir su mercado y le fue ampliamente favorable porque tenían gran capacidad de producción. Y entonces, a lo largo de 1920 al 29, los americanos tenían un exceso de producción. Al tener ese exceso ya no necesitaban contratar a la gente. Al no contratarlos no tenían ingresos. Al no tener ingresos no podían comprar los productos. De manera que habían caído en una trampa. Y en esa trampa, producto de estar, digamos, viviendo en una bonanza extraordinaria. Y entonces, ¿qué se genera? Una situación en donde se ve que la salida era primero que interviniera el mercado, que interviniera en el mercado el gobierno. Y la otra salida era para los americanos, ¿no?, que pudieran vender los saldos al exterior, exportar. Situación que no se ve favorecida porque aquellos que le señalaban la hermandad, los europeos a Estados Unidos, a la hora de los negocios decían no. El producto Made in USA era como hace 20 años, nosotros calificábamos al producto chino, ¿no? El Made in USA para Estados Unidos no tenía nada que hacer comparándolo con el Made in France, el Made in Germany, ¿no?, que eran muy buenos productores y que ahora también vamos comprobando los que siguen esa línea. Entonces, estamos en una cuarta fase. Pero, ¿qué es aquello que ha ocurrido, ¿no?, al transitar de la tercera fase a la cuarta fase? Bueno, aparecieron unas empresas monstruosamente grandes, que son las que identificamos hoy en día como corporaciones multinacionales. Sobre este tipo de cosas, en el campo económico, ¿qué es lo que había ocurrido? Bien, lo que había ocurrido era que esas empresas muy grandes, ahora, primero era un conjunto de empresas muy numeroso. Luego, con el sacudón que tuvieron en la crisis del 29, se juntaron. Al juntarse, lo que comienza a ocurrir es que ya comienzan a aparecer oligopolios y monopolios. Al existir estos tipos de oligopolios y monopolios, simple y llanamente quedaban en cada línea industrial no más de 3 de estas empresas. Y entonces se volvió del capitalismo concurrencial, pasamos al capitalismo monopólico en los Estados Unidos. Y bueno, todo eso, supuestamente es muy dura la tesis, se resuelve en gran medida con la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, la población europea calificada se fue a Estados Unidos e ingresaba y se le registraba en Nueva York. Con la Segunda Guerra Mundial, pues sencillamente Estados Unidos queda con su mercado. A pesar que el capital americano, a lo largo de la década del 30, ya había invertido en Japón, en Alemania y en Italia. Había salido de Estados Unidos. Esto está en los libros de textos ahora, ya, ¿no?, ya es visible. Entonces, ese gran capital que tenían concentrado en Estados Unidos y que ya no tenía espacio para seguir creciendo, pues se proyecta a estos 3 países, principalmente a Japón, a Alemania y a Italia, que son la entente, ¿no? Después que ellos ya se consideraron que podían ellos dirigir al mundo, esto es, al resto de las economías europeas y posteriormente al mundo. Pues bien, esta figura, de alguna manera, nos da una visión
de que la revolución industrial sigue avanzando. Nosotros vamos a poder tener dificultades en la economía circular. ¿Por qué? Porque cada vez van a producir más objetos que van a tener que ser reutilizados a partir de que van a ir siendo así seleccionada aquella parte que se incorpore en un nuevo producto y aquella parte que sí finalmente se desecha, pero se utilizan sus materiales. Entonces, al utilizar sus materiales, simple y llanamente, lo que se tiene es que no nos van a comprar las materias primas, ¿no? Hoy en día, no es Estados Unidos el primer comprador de minerales de Perú, no. Es la China, porque hay una empatía, vamos a decir, una conjunción. China está electrificando su país, ¿no? Tiene la represa más grande del planeta. Entonces, esa represa le permite la generación de electricidad, es hidroeléctrica. Y los chinos están cambiando. Todo lo que Estados Unidos hace con petróleo, los chinos se los están haciendo con electricidad, que además es una energía renovable. Entonces, esta figura la debemos comenzar a considerar porque se avecina una época difícil, ¿no? Cuando ya ellos hayan logrado una serie de avances tecnológicos, en este caso hablemos de China, tendrá una capacidad de producción ya que le permite ir avanzando y avanzando y convertirse en una economía que ya aspira. Si ustedes leen, todos los años, en el mes de enero, en la última semana, se lee las ocurrencias habidas en Davos. ¿Y es Davos qué es? Bueno, es un pueblito de Suiza, en donde se concentran los mandatarios y los empresarios que tienen la mayor capacidad de tomar decisiones por el resto del mundo. Dentro de esta perspectiva, ya se va viendo que China en este año, el discurso que dio su primer ministro en la conferencia de Davos fue decir, señores, el mundo ya necesita cambiar de motores. Un motor sigue siendo la Unión Europea y el otro motor es Estados Unidos. Pero ahora China, miren, aquí les voy a ir haciendo mención. Si gusta, pasa aproximadamente 6 presentaciones, ingeniero Enel. Siga. Tienen todo el detalle, lo que voy diciendo más detallado. A ver. Ajá. Acá. No, esta después la vamos a usar. Miren. En el mundo hoy en día hay los que se llaman los países emergentes. Países que por lo menos tienen 1,5 millón, así, de millones de producción o de riqueza. Estos países emergentes son así. Miren, China, India, África del Sur y Brasil. Ellos son los países emergentes. El diarismo, ¿no?, nacional realmente no está preparado. Hay que prepararlo, hay que invitarlo, ¿no? Esta es una tarea que sería muy bonita que la organice la doctora Dani. Invitar a los periodistas para que ellos vayan también conociendo aquellos aspectos que corresponden a la realidad. Entonces, bueno, viendo así las cosas, tenemos aquí ya esto, bueno. Tenemos que esos son los países que he mencionado, conformantes del BRICS, ¿no? Que son las siglas de cada uno. B de Brasil, R de Rusia, I de la India, ¿no? Y S de Sudáfrica. Estos países, a su vez, tienen una contraparte que está funcionando bastante bien, pero mediante un proceso que prácticamente los integra, ¿no? Estos son, primeramente, los llamados tigres asiáticos, que es donde se experimentó por primera vez la salida masiva de capitales en expresión física. Salían máquinas de San Francisco, máquinas usadas. Se fueron a estos países donde había dictaduras, ¿no?, donde había monarquías, y se establecieron allí. Ensayaron, y como les fue tan bien, ya comenzaron a invertir en mucha mayor escala
en estas corrientes de los países emergentes. Los países o tigres asiáticos, ¿cuáles fueron? Primeramente, Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Hong Kong, ¿no? Ellos. Entonces, ellos son los llamados países del Oriente. Son pequeños. Pero el dinamismo que se dio de la relación de Estados Unidos con estos países, con los jefes de estos países, y ellos con una adecuada capacitación, lo que hicieron fue esa capacitación volcarla, ¿no?, al escenario y levantar los niveles de productividad. Es decir, como ven ustedes, la productividad es clave. Los americanos fueron perdiéndola después de haber tenido una época ambiciosa, grande, ¿no?, en los años 48 hasta más o menos el 61 o 62, donde generaron una teoría a partir de una realidad. Todo el mundo podía tener lo que quería y duplicar lo que ya tenía, ¿no? Estaban viviendo la economía del bienestar. Entonces, que la misma que después se ha tomado políticamente en nuestro medio y se hace equivalente al populismo. Esta economía del bienestar era que se ofrecía más de lo que ya se tenía. Y la población pues disfrutaba de ello. La población americana gozó de una manera tal que se convirtió pues en una sociedad que después ha tenido que pagar los costos. Bajó tremendamente su productividad frente a Alemania y frente a Japón. Muy bien, entonces, llegamos a nuestros tiempos, estamos hablando de los 80 y de los 90, entonces aparece una nueva sociedad. En esta sociedad interviene el conocimiento. Cada vez más, ¿qué es lo que hacen los software? Pues van acumulando, sistematizando conocimiento. Y lo aplicamos nosotros ya a máquinas, grupos de máquinas, y entramos al tema hoy en día de la interconectividad. Y de ahí entramos a otro elemento. Ese otro elemento es la red. El mundo de hoy es el mundo de las redes. Pues bien, entonces, todo eso mediante la aplicación del conocimiento. Él se ha convertido en el recurso. Ya no es un recurso que complementado con otros. No. Ahora, autónomamente es el recurso que nos lleva a obtener lo que se necesita. Bien. Bueno, aquí solamente lo que cambia es la estructura de la sociedad. Ya ven que ahora estamos desde casa, por las redes. Lo mismo ya se viene muy pronto, ya se han visto los primeros avances aquí, y se vieron en un avance en el año 2011, ¿no?, en Hannover. ¿Cómo son las nuevas máquinas, la nueva maquinaria para desarrollar todas las actividades que antes se desarrollaban al uso tradicional? Entonces, ya hay la respuesta, pero todavía ya no está producida en la escala que le corresponde. Aquí viene el primer nexo de lo que había preparado para tratar. Es en el conjunto, así, productivo, hoy en día, en el mundo desarrollado, no hay dónde invertir. Por eso es que están poniendo el pie en el freno. No es que los recursos hoy en día sobran, pero están congelados. Por eso es que entre ellos mismos, entre las cúpulas más grandes del planeta, hablan de la dictadura financiera. Las finanzas en el mundo, capitales de largo plazo, no está dirigido por ningún país. Esos grandes capitales se administran ellos mismos. ¿Y dónde lo hacen o dónde tienen su centro de operación? En Basilea, en Suiza. Ahí hay un banco pequeño que les sirve a ellos de base para poder reunirse, para poder discutir, para poder armonizar, ¿no?, y para poder así emitir normas para ellos. Acuérdense que ni Estados Unidos ha podido hacerles cambiar sus pareceres. En el gobierno de Obama, se hizo una reunión para que Estados Unidos fuera autorizado a hacer modificaciones, pero fue una reunión con este tipo de, digamos, empresas, este tipo de corporaciones financieras. Entonces, esa figura tenemos que comprenderla en la medida en que resulta muy importante para que entendamos cómo así
se van a relacionar con nosotros. Entonces, se van a relacionar con nosotros apenas comience la fase de poner esa maquinaria en favor de las capacidades productivas mediante redes, ¿no?, en los países. Y esa fase se denomina recesión. Recesión. No sé si indica, pero es cuando el ciclo económico sube, baja, sube, baja. Expansión, recesión. Bueno, estamos esperando en el mundo que entremos a una fase recesiva. Como consecuencia de ello, ya vamos a poner saldos de lo que ellos vayan colocando en sus propios países en los nuestros. Y entonces la recesión es la solución para algún periodo, no es la solución definitiva. Y entonces nosotros tenemos necesidad de que hay que ver cómo generamos un mercado nacional. No es que ya no vamos a hacer pan, no, lo vamos a hacer, pero con tu computadora, desde tu casa y en el horno que está en un lugar determinado. Es decir, con todas las tolvas necesarias para que cada cosa también sea inteligente y permita el pase, ¿no? Esa figura ya se nos avecina, ya ha sido ensayada en un cierto estado de los Estados Unidos. Entonces, esa figura es la que nos va a dar la apertura para lo que sigue. Dentro de este contexto es que aparece, a ver, unas 2 o 3 más, por favor. A ver, aquí. No, antes. Regresando, saliendo de la sociedad del conocimiento y regresando a la sociedad industrial, de la cual todos somos, así, generados en el calor de la familia, somos así integrantes de esta sociedad industrial y que ya ha sido cambiada aproximadamente desde los 1960. Miren, ya vamos 90, 40 más 20, 60 años. Entonces, en esta sociedad industrial, las personas educadas eran los alfabetos, saber leer y escribir, ¿no? Sí sabían. Entonces, eran generalistas. ¿Sí? Íbamos a la universidad y salíamos repitiendo todo aquello que se nos iba enseñando. Y de ahí, como repetidores, dábamos el examen de lo que estaba en nuestra memoria. Entonces, sabían lo suficiente para hablar y escribir. Sabíamos. Entender muchas cosas, pero no sabían lo bastante para hacer alguna cosa en particular. Esta es la educación que hemos recibido en el pasado, que tiene que cambiar. Hoy en día la educación tiene que ser diferente. Aquí les relataré. Comenzaron por el 60, les decía, las corporaciones a tener una vigencia especial y a usar cada vez más la tecnología. ¿De acuerdo? Eso. Pero esto se iba proyectando a, perdón. Entonces, pero esta figura se iba proyectando hacia aquello que, en este caso, a ver, para vincularlo, se iba proyectando hacia casos como, por ejemplo, a ver, sino que me atoré en la nariz, me corté yo mismo el tema. A ver, Estados Unidos, en particular, sí, porque es la economía hegemónica en el mundo, por eso la citamos muy a menudo, y nosotros que estamos viviendo al lado de una economía que va también en un crecimiento para estar dentro de los países que van a ser hegemónicos, es Brasil. Ojo, ténganlo muy en cuenta. Ténganlo muy en cuenta. Esa economía que allá entró nos ha hecho la infraestructura, ¿no?, de una serie de carreteras que permiten que ellos lleguen al Pacífico, ¿no? Que por si acaso en algunos periodistas han escrito de que son unos elefantes blancos, la infraestructura. Bueno, tengo que decirles, yo trabajé para el Banco Interamericano en ese tiempo, por el año 88, y la verdad es que todo eso se hace en la medida en que haya voluntad política en Brasil. Solamente para trasladar la soya desde Portobelo hasta Paita, hoy en día la haces yéndote al Atlántico, esperando tu cruce en el Canal de Panamá, y desde ahí proyectarte al Asia.
a la China. ¿De acuerdo? Entonces, esa figura, la de Brasil, es una figura que nosotros debemos respetarla y tenerla muy en cuenta. Porque si se decide a nivel de gobernador que vaya la carga por Perú, ¿sabe qué es lo que ocurriría? Entre Yurimaguas y Paita se trasladaría un camión cada 3 minutos, un camión de 40 toneladas, cada 3 minutos, ¿sí? Las 24 horas del día y los 360 días del año. Eso se vuelve una avenida Bancay a las 12 del día. Eso está preparado ya. No hay que invertir más, ya hay que ponerlo en valor. Llevar las máquinas nada más a Yurimaguas, los equipos necesarios para hacer descarga y carga. Y de Perú, desde Paita, al sur de Paita, ¿no?, está una concentración de fosfatos, eso se llama Bayóvar. Todos estos se irían en los mismos camiones hacia Brasil, porque es para darle los nutrientes que se requieren para el cultivo de la soya. Nosotros no es que no estemos fuera de ese grupo. Lo que pasa es, perdón, lo que pasa es que en Brasil, ¿sí?, las cosas son muy ordenadas y con una verticalidad, de manera que en todas las zonas de frontera los empresarios no hacen negocios contigo. Primero tiene que venir un hombre que represente al gobierno regional. Y entonces ahí sí comienzan ellos a negociar. El que pide es el gobernador, ¿no? Y desde ese espacio es que ya se hacen las operaciones, las transacciones comerciales. Acá no se conoce, he dado varias charlas para explicar cómo se negocia en Brasil, ¿no? Y bueno, no ha sido todavía bien recibido, pero eso se va a presentar, quierase o no, ¿no? Brasil Brasil es, para que tengan una idea, cuántas veces el gobierno peruano o la economía peruana, 2, 5, 10 veces la economía peruana. Ese es el tamaño de Brasil, ¿no? Y si estamos entrando a Brasil, ya podemos entrar a Mercosur, que incluye Uruguay, Paraguay y Argentina, además. Entonces, esta figura no podemos olvidarla. Y ustedes se imaginan, todo lo que hay en el Perú es complementario de lo que se necesita en Brasil. Dentro de esa perspectiva, por ejemplo, la central polimetalúrgica que se debe construir en Nazca, ese es de alcance mundial. Ya no es tan solo un proyecto más de Perú. Ya la infraestructura, la carretera está asfaltada completamente. Ustedes van a Nazca y desde ahí se van hasta, hay todos unos puntos interesantes en la sierra, ¿no? Hay una Pampa Galeras, donde está la concentración más grande de vicuñas. De ahí siguen a Puquio, de ahí a Chalhuanca. Ya desde ahí se van a la zona cercana a las minas de Las Bambas. De ahí siguen todo asfaltado, completamente asfaltado, ¿no? Se van hasta a Inambari, Puente Inambari, de ahí Puerto Maldonado, y de ahí suben y salen por Iñapari. En el Brasil todas sus carreteras están asfaltadas. Entonces tenemos que tener una visión que vaya más allá de aquello que constituye nuestras capacidades actuales. Y todo lo que hay en la zona de sierra se va a vender, porque para ellos es un producto exótico y van a ver la capacidad que tienen, así, la gente que coloca productos, ¿no?, en ese mercado. Tenemos que hacerlo. De esa manera, esa economía va a significar para nosotros, así, la posibilidad, ese segundo criterio que he puesto en la introducción, de generar potencialidades que aún las tenemos, pero no las explotamos. Entonces, nosotros, les decía, tenemos en las vaciantes del río Amazonas, tenemos también 3 millones de hectáreas, así, 7 meses al año, en las cuales se puede hacer el cultivo precisamente de la soya. Y estamos más cerca del punto de salida que los brasileños. Por lo tanto, podemos competir. Entonces, estas son figuras que realmente deben constituir para todos nosotros en conocimiento vulgar, que todo el mundo lo conozca, empírico, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace necesario. Los granos andinos tienen un mercado extraordinario.
Toda aceituna que se produzca en el Perú se vende fácilmente en Brasil. Las confecciones de algodón son pero tremendamente sencillas. De manera que somos ellos por supuesto nos venden aluminio, les podemos vender electricidad. Acá para que nos sintamos orgullosos. Miren, la capacidad de generación de energía del Perú es 5.000 megavatios. Eso te hace o te permite una correlación positiva con el PBI. En el caso concreto de Chile, tiene 7.000 megavatios. Perú 5.000, Chile tiene 7.000. Pero Chile llegó al tope. Ya no puede generar energía barata. Cara sí, la compra y se acabó. En cambio, en el caso de Perú, nosotros tenemos 70.000 megavatios potenciales. De manera que tenemos una capacidad para convertirnos en una economía que realmente es sólida, con una fuerza increíble para crecer. Y por eso tenemos nosotros la posibilidad de vendérsela al vecino, ¿no? Que es Brasil. Brasil tiene limitantes precisamente porque también se le va agotando la energía. Y nosotros tenemos que desarrollar. Allá, por ejemplo, he visto los proyectos en la parte sur, para ellos sur-occidental de Brasil, donde hay muchísimos proyectos de caña de azúcar, de la cual se hace etanol, ¿no? Y ese etanol es para combustible, reemplaza fácilmente a la gasolina. Los brasileños la están usando. Nosotros también tendríamos, si tenemos tantas tierras en Piura, ¿no? Realmente, Piura en algún momento quiso separarse de Perú, ¿no? En el año 51. ¿Por qué razón? Porque tenían petróleo, tenían frutas, tenían pescado, tenían todo. Entonces, ¿para qué vivir con los del sur? Bueno, esa figura realmente es posible desarrollarla. Pronto, ¿no? De estos procesos, al menos ahorita sí, ya sigo un poquito con ellos para retomar el tema. Igualmente podemos tener el centro, ¿no? De hilandería, textil y confecciones en Piura. Porque hay el algodón más fino del mundo, el Pima. Si bajamos a Chiclayo ya hay otra calidad de algodón. Bajamos a Chimbote, otra calidad de algodón, ¿no? Pero que no alcanzan a la calidad extraordinaria que tiene el Pima. Y es reconocido a nivel mundial. Y está registrado como Pima Perú. De manera que ya los derechos de que quien pudiera querer llevárselo y tenga éxito, tiene que pagarle regalías al Perú. Entonces, eso ya se da, ya existe, ¿no? Y es necesario ahora impulsar la formación justamente a través de nuestros alumnos, de que vayan a convertirse en técnicos primero, profesionales que se dediquen allá y más adelante que sean emprendedores. Emprendedores que frente a las corporaciones, ¿sí? Frente a las corporaciones, nuestros emprendimientos ya no pueden ser como hasta ahora, que son emprendimientos minúsculos. No, hoy en día tenemos que crear clústeres, o sea, organización de empresas, vertical u horizontal. Vertical complementándose en su quehacer y horizontal complementando su oferta. Son dos cosas que tenemos que hacerlas. Pues bien, entonces, retomamos un pequeño desvío por la necesidad que había ahí. Entonces, retomamos. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que los programas que realizamos políticos en el país siempre tienen así orientaciones provenientes del centro. De manera palpable, me puedo remitir, por ejemplo, en los años 30, vino al Perú la misión Klein y vino a ordenar nuestras instituciones para que podamos nosotros participar en las operaciones comerciales con los países desarrollados. En el año 60, 61 exactamente, mes de agosto, ¿sí? Eso está acá, por si acaso, todo se lo sé. Está el acuerdo que tomó por iniciativa del presidente Kennedy, ¿no? John Kennedy. Entonces, en el Perú tendríamos que haber enviado nuestra representación, como que se envió, ¿no? Y esto, pues, terminó finalmente en una reunión en Uruguay. Es la Alianza para el Progreso. Acá la tienen, está el listado de lo que teníamos que hacer todos los países de América.
Y bueno, y para ello puso a disposición un fondo de 20.000 millones de dólares. El fondo que puso en Europa, el Plan Marshall, alcanzó 13.000 millones. Este tenía 20.000 millones. Era para devolverse en un plazo de 10 años. Y la tasa de interés era 0.7%. No era 7, 0.7%. Entonces, ahí los colombianos lo supieron aprovechar. Endeudarse hasta la coronilla. ¿Para qué? Para tratar de tener recursos para darle ciertas comodidades a su población. En el Perú realmente se hicieron grandes unidades escolares, hoteles de turistas, se construyeron hospitales, ¿no? Es decir, sí se aplicó, ¿no?, ese préstamo, pero en muy baja escala, ¿no? Realmente no hemos hecho lo que deberíamos haber hecho. Endeudarnos, endeudarnos y endeudarnos. No, conservaron demasiada modestia. Tanto así que para ese tiempo llegó la deuda externa a 90 millones de dólares. No más. Con los militares se partió de 90, ¿no?, y llegaron a 10.000 millones de dólares. El gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Pero se dedicaron a comprar empresas que ya estaban en su última etapa. Entonces ya no había garantías, ¿no?, ni ninguna seguridad para que esas cosas pudieran proyectarse hacia adelante, ¿no? Realmente hicimos cosas que hay que saberlas para no repetirlas. Entonces, luego pasamos del año 60 al año 90, noviembre del 89. Se reúnen en Washington los representantes a gobernadores del Banco Mundial. Y en esa oportunidad presentan un plan que se llama el Consenso de Washington. Todo lo que se hizo de ahí en adelante, salvo un agregado que se le hizo en la reunión de Valparaíso en el año 98, ¿no?, cuando hablaron de darle rostro humano a las recomendaciones que habían dado en el Consenso de Washington. Todo lo que se hace de ahí en adelante es precisamente inducido por esa norma. Es igual como en el 61, en agosto, la Alianza para el Progreso, todo fue inducido por esa norma. No pusimos nosotros de nuestra parte. Lo que teníamos que hacer era la ejecución. Eso era lo que teníamos que hacer. Y bueno, no se hizo. Realmente nos limitamos. Entonces todo eso genera, quiérase o no, una situación adversa, ¿no? A pesar de que teníamos las puertas abiertas para hacerlo, sin embargo, fue una situación totalmente adversa a nuestros intereses sociales. Hacia el año 71, se genera un problema con el petróleo. Y entonces debo explicarles qué es lo que ocurre. Los americanos propusieron allá en el año 45, ¿sí?, un sistema monetario. Ese sistema monetario tenía 100%, voy a hablar en porcentaje, ¿no?, de reservas de oro. Y eso te permitía, por el tipo de cambio, por 35 salía la masa de dólares. ¿De acuerdo? Entonces, esa masa de dólares y esa reserva fueron garantía para que los americanos hicieran un desborde de negocios en el mundo. Por el año 66, cuando Charles de Gaulle le pide al presidente que le devuelva su oro, que él le va a enviar todos los dólares que habían en Francia, no había la respuesta. Entonces tuvo que intervenir Sudáfrica. Y cuando se hace la auditoría, se encuentra que los americanos en la reserva no tenían 100, tenían 50, la mitad. Pero habían lanzado al mundo, ¿no?, habían lanzado el doble. Ya no había por 35, sino por 70. Eso quiere decir que cada unidad de divisa había perdido poder adquisitivo. Entonces los árabes, que estaban vendiendo a $3 el barril de petróleo, le dabas esos $3 y era equivalente a que les estuvieras dando 25 centavos de dólar por el petróleo. Entonces hubo unos acuerdos de ellos con los venezolanos, que tenían las reservas más grandes, y procedieron, así como suena, a tener una opción
¿Cuál era esta opción? Sencillamente pedir un alza en los precios del petróleo. Al pedir esa alza, como no fueron obedecidos en Irán, en Irak, entonces plantearon la figura, vamos a controlar los pozos, vamos a reducir la oferta, para que de esa forma el mundo tenga un petróleo a un precio mayor, pero no tan exagerado. Situación que se hace y se logra que a finales, por ejemplo, ya de los años 70, 78 exactamente, el petróleo subió, ya no a 2 veces, 3 veces, subió a $35 también, ¿no? Y entonces los árabes pues comenzaron a tener petrodólares, que comenzaron a desarrollar su aplicación. El mundo le dio reglas a los árabes. Ustedes pueden comprar cualquier industria, menos estas, las estratégicas. Y entonces ellos comenzaron a comprar en California, por ejemplo, para el ensamblaje de aviones de paseo, de privados, pero no para aviones, digamos, de carga, ¿no? No. Entonces, se le dieron tareas concretas. Entonces ya vamos viendo cómo desde el año 60, ¿no? 60, el mundo latinoamericano tenía la guía de lo que tenía que hacer. Por ejemplo, ustedes vieron, los militares hicieron la reforma agraria. No, lean el documento de la Carta de Punta del Este. Reforma agraria para elevar la productividad. Teníamos que hacer todos en América Latina. El único que no se sumó a ello fue Venezuela. En segundo lugar, reforma industrial con alta productividad. Entonces, tercera, modernizar el Estado. Todo eso se comenzó a hacer en los años. No es que fue ocurrencia nuestra. Todos los países de América Latina estaban en esa orientación. Tenían que hacerlo. Entonces, ahí comenzamos a mirar con más precisión, con un rango más ajustado, pues comenzamos a mirar lo que realmente, así, tenía que suceder en toda la América Latina, ¿no? Por, acá, inspiración de aquello que estaba establecido en la Carta de Punta del Este. Esa figura tienen que comprenderla, ya no somos nosotros. Siempre hay que tratar de ir al encuentro de aquellos documentos que se establecen y que constituyen para nosotros en una especie de, llámele, orientador. Esto es lo que hay que hacer. Nadie se ponía que salir de las líneas ya marcadas. En el año 90, 89-90, está el consenso de Washington, ¿no? Y entonces tampoco había, tampoco había en nuestro medio ninguna resistencia. ¿Por qué? Porque teníamos una deuda externa tan alta que teníamos o pagarla o aceptar, ¿no?, el consenso de Washington. Así fue. O pagabas tu deuda, por eso se llamó Plan Brady, o en su defecto, haces aquello que yo digo que hagas. Entonces, realmente las cosas quedaron así y nuestros países todos se embarcaron en una opción. Acá está, por si acaso, está acá registrado todo lo que se acordó en el consenso de Washington. Todo lo que vemos que apareció después, pues simple y llanamente constituye una especie de derivada, ¿no?, de aquello que se ha registrado en los acuerdos que se han tomado a nivel mundial. Y el Perú tiene que hacer eso y lo está haciendo, ¿no? Entonces, más o menos cada una de las recomendaciones que se nos dan para hacerlas, y las hacemos al compás todos, los latinoamericanos, es cada 30 años. Ya les dije, en el año 30 vinieron directamente a organizar las instituciones en el Perú. Modernizaron el Banco Central, las aduanas, la Caja de Depósitos y Consignaciones para la recaudación, que era una empresa privada, la Caja de Depósitos, ¿no?, que después dejó su lugar al Banco de la Nación. Y era curioso porque esta caja recibía la plata del gobierno, de los tributos, y el gobierno le pedía plata para ir mes a mes pagando, ¿no?, sus compromisos, sus obligaciones. Era plata del mismo que se la pagaban a esta organización. Todo esto fue después superado por el año 62, cuando se crea el Banco de la Nación. Perdón.
¿Cómo vamos en tiempo, doctora Dani? Sí, estamos todavía a tiempo. Sí, continúe nomás, profesor. Está Ya, muy interesante su charla. gracias, muchas gracias. No, pero es que, como digo, ahora estamos en un mundo distinto. Me estoy saltando un montón de cosas porque ahora estamos en un mundo distinto. Estamos en el mundo de la globalización. El mundo de hoy es la globalización. Muchos dicen, creen, y aquí lo bueno, que la globalización es la economía internacional. No, es más que eso. Es mucho más que eso. La economía internacional es aquella en las cuales cada país tiene sus normas, hay que compatibilizarlas en la medida de lo posible, ¿no? Y se aplican, uno y otro, cada uno en su medio. Hoy en día estamos desde el año 45, cuando se crean las Naciones Unidas, ¿no? Las Naciones Unidas, que se crea precisamente en Nueva York, no está en Washington. Esto es para evidenciar que hay un poder, ¿no?, igual o superior al que tiene Estados Unidos. Entonces, y ahí se crea la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Acompañan a la ONU aproximadamente 40 organismos que deberíamos llamarlo mundiales, pero no. Como no participan todos los países en todos, se llaman organismos multilaterales. Estos organismos multilaterales que han recogido así decisiones que deben estar a cargo de cada gobierno, de cada país, las han recogido, ¿sí? Y ahora ellos las han homogenizado y las administran para todos los países. El primer organismo multilateral nació como consecuencia del Acuerdo de Versalles, la paz después de la Primera Guerra Mundial. En 1919 apareció la OIT, Organización Internacional de Trabajadores. Luego, en Estados Unidos en el 45 y se adelantaron en el 44, ¿no?, crearon. ¿A quiénes crearon? Pues primeramente a el Fondo Monetario Internacional para que administre una moneda, ¿no?, de curso, de valor y que sea respetada, aceptada y respetada. Entonces, eso es lo que aparece. Bien. Entonces, lo otro, se creó también el Banco Mundial, porque la infraestructura que había en el mundo estaba diseñada para que Inglaterra se vaya al Asia y venga a América. Ella estaba en el centro. Estados Unidos, pues, lo que hace es tener los puntos de la triada. En Japón establece su base de operaciones y en Alemania, ¿no? Entonces ya vas viendo que cada uno tiene necesidad de infraestructura, tales como puertos, aeropuertos, ¿no?, tales como desarrollar una concepción que esté vinculada al reconocimiento de que ese es el país eje, el país hegemónico. En este caso, aparece un espacio por encima de los Estados-nación. Nosotros somos el Estado-nación Perú. Por encima del Estado-nación, ahí se ubican estos organismos multilaterales. Ellos son la supranacionalidad. La supranacionalidad. Y debajo, el verdadero gestor de todos estos cambios son las corporaciones multinacionales. Las corporaciones que tienen ahora la obediencia a la supranacionalidad. Ya ellos te rebasan la nacionalidad. Y quienes le dan el ordenamiento institucional son los organismos multilaterales, coordinados todos ellos por la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Bien. Entonces, es necesario que vayan ustedes así viendo con otra óptica lo que está sucediendo en el mundo. Ya no es la misma del pasado. Las corporaciones, a su vez, tienen necesidad de las finanzas y generan las corporaciones hoy en día una restricción a que las finanzas se conviertan así en fuente de inflación. Por eso es que están aplastadas al 2%. Además, la tecnología que tiene que servirles más y más para los nuevos requerimientos que se le presentan a las corporaciones y a los organismos multilaterales. Entonces, ya vamos viendo, y la clave de todo ello, lo que le da movimiento, dinamismo, es el mercado, el crecimiento del mercado.
Una corporación no es para un país, es para 4 o 5 países, ¿no? Y tratan de todavía de abarcar más. Entonces, todo esto dentro de la corriente del sistema capitalista mundial. Ya es algo totalmente percibido, pero que cada día tiene que saberse más de ello. La globalización es que primero se te da la oportunidad de integrarte, la integración, primero. En segundo lugar, si no lo hiciste por N razones, como los peruanos, ¿no? Tenemos que comenzar por un programa de liberación, luego seguir con un arancel externo común, ¿de acuerdo? Luego armonizar las políticas de comercio exterior, luego desarrollar así en el medio lo que concierne, por ejemplo, a que los países, ¿sí?, armonicen sus instituciones. Entonces, vamos avanzando y después ya aparecerá una corporación para lo cual tenemos leyes, empresas multinacionales andinas, ¿no?, en el Acuerdo de Cartagena. Entonces, para ello es que deberíamos desarrollar opciones primero de conocimiento y de conocimiento ahora compartido entre las naciones que integramos ese bloque. Ese bloque es el que lleva su oferta al mundo. Por lo tanto, ganará. En economía nosotros vemos la estructura de costos, las capacidades utilizadas y las capacidades ociosas. La capacidad ociosa la usamos más porque ahora ya no vendemos al mercado de Perú nada más, sino que ahora le estamos vendiendo al mercado de Colombia, de Ecuador, de Bolivia. Y al suceder eso, generas una situación de eficiencia, mayor eficiencia y mayor utilidad, asumiendo que el precio no se altera en el corto plazo. Y entonces vas posibilitando la expansión de la capacidad productiva. Y ahí deberías recién a tomar en cuenta la investigación. Pero hoy en día, que el mercado es pequeño, que usas muy poco tu capacidad instalada, tus costos son muy altos. Al ser muy altos, con respecto a los precios, no te dejan margen. Entonces estás viviendo prácticamente el día a día. No estás generando así posibilidades de expansión. Y es igual para un mercado como el peruano, pues ni sueñes con tener industria de bienes de capital, ¿no? La única que está avanzando en este tema es Colombia, en Medellín. Ya está, digamos, ensamblando cada vez con mayor incorporación de partes y piezas del vehículo, del auto. Ya ustedes lo ven en Lima, se vende con facilidad porque está negociado en el Acuerdo de Cartagena. Entonces, cuando Perú solicitó, pidieron hacer una auditoría y nos dijeron, ustedes solamente pueden hacer 2 cosas, aros y muelles. No, eso es metalmecánica. Entonces, falta todavía desarrollar esta otra capacidad, que tenemos que hacerla, no es que no podamos. Si vamos a tener un polimetalúrgico en Nazca, ya tenemos las materias primas cerquísimas para desarrollar, ¿no?, estas otras actividades. Pues bien. Ingeniero, ¿podría avanzar un poquito más? Disculpe. Ya. Ya. Bueno, esta fue la segunda revolución industrial, que se materializó en la costa atlántica de los Estados Unidos, en las ciudades adyacentes a la costa atlántica. Ahí surgieron las comunicaciones, el telégrafo, por ejemplo, el alumbrado eléctrico de servicio público. Más fuerza, habían motores eléctricos, bienes de consumo. Bueno, aparecieron un mayor número de ellos. Mejoraron el transporte, diversiones en Estados Unidos y nuevos materiales. Sigamos, por favor. Más. A ver. Bueno, esta es un poco la figura que le decía, que en Estados Unidos pasamos del capitalismo concurrencial, cuando van varios, muchos, a los oligopolios, pocos. Y luego terminamos en monopolios. El monopolio del acero, ¿no?, por ejemplo. El monopolio de los productos químicos. El monopolio en Estados Unidos. El monopolio así del petróleo. Son monopolios los que comenzaron y por lo tanto tenían tanta fuerza, tanta capacidad. Entonces, al final quedaban 3, ¿no?, a 10 compañías, poquitas. Entonces, el americano, con toda la capacidad emprendedora que se le atribuye,
buscaba precios bajos. Buscaba tener o contar con precios bajos. Pero era parte de su política. Acuérdense que en los tiempos en que se da esta situación del capitalismo concurrencial al monopolio, son situaciones en las cuales no se iba a estudiar la administración de la empresa. El hombre se hacía en la empresa. Entonces, esa figura hace que ellos tenían esta característica. Se negaban a competir por el mercado mediante rebajas. Estaban insultándolos si le pedías una rebaja. Y por eso es que los americanos no resuelven su tema a tiempo, allá por los años 20, ¿no? De haber ido reduciendo y reduciendo las capacidades de producción, o en su defecto, después de los años 30, reduciendo y reduciendo su oferta, pero mediante el juego de los precios más bajos. La siguiente, por favor. Perdón, había una intervención. Sí. ¿Puedes volverla? Sí, por favor, con todo gusto. El Bueno, mayor. para matizar. Dice Encantado. Jorge Llerena, dice, el Perú tiene de todo, pero nadie hace nada por ordenar, ni cambiar, ni mejorar nada. Mala gestión de muchos gobiernos, convenios de TLC que no favorecen al Perú, corrupción. ¿Qué debemos hacer para llegar a ese país emergente? ¿Qué debemos hacer para llegar a ser un país emergente? Bueno, hay una distancia enorme. Los emergentes ya pasan el billón y medio. Nosotros estamos en $200.000, 200.000 millones de dólares. Somos como la 7ª parte de esos países. Duplicarlo nada más, ¿cuánto nos llevaría? Mi respuesta es la siguiente. Está en la educación, en la buena educación, en la educación de calidad. No es educación de calidad aquella que te repita todo lo que se hace en el mundo desarrollado. No, es hacer aquello que verdaderamente requiere la población. El cliente de un colegio es la población, el distrito, la ciudad. En materia educativa, para cambiar, y esto se los cuento enseguida también, que es lo que se preguntaron en el gobierno de Ronald Reagan. Se le desmenuzaba la economía americana. Y entonces Ronald Reagan llama a los profesores, algunos de ellos sus amigos, al presidente, a un consultor, ¿no? Él era Michael Porter, que también estuvo en Perú ya 2 veces y ha dejado sus recomendaciones. Yo las tengo resumidas. Entonces, le dice Porter a Ronald Reagan, ¿no? Le dice, mira, quiero que me propongas en el lapso de 60 días un plan de acción, porque la economía se nos va para abajo. Y después ya se estudia por qué. Pero antes, la economía americana, ¿sí? Es, en este caso, gobernada por 2 corrientes, o demócratas o republicanos, ¿no? Y ahí terminas el asunto. Igual que Inglaterra, conservadores y liberales. Igual que Francia, ¿no? También hay conservadores y liberales. Igual que Japón, conservadores y liberales. Igual que alemanes, democracia cristiana y socialdemocracia. Son 2 partidos, nada más, punto. O quieres el cambio o quieres conservar lo que hay. Son las 2 opciones. O trabajas con capitales nacionales o trabajas con capitales transnacionales. Y se acabó el asunto. Después de eso se le da todas las facilidades para que tengan éxito. Entonces, en el caso concreto, ¿no? Es que para hacer las cosas, en el caso de Perú, ¿no? Tenemos lo siguiente. La educación es pésima. Uno tiene que gastar su dinero para que le den una educación acorde con aquellas que se están dando, ¿no? En el mundo desarrollado. Y miren, ¿saben cuánto gastamos nosotros? ¿No? La cantidad de millones de soles que gastamos en el magisterio. Y hacemos cosas, ¿sí? Así es, sí. Enseguida, termino con la respuesta anterior. Nosotros tenemos proteínas. Somos el 2º país en el mundo en posesión de proteínas. La anchoveta. Y miren, y otros peces.
tenemos el segundo mar más rico del mundo. El primero está en China. Y entonces miren lo que pasa, que es lo que a uno realmente lo revela. Chile tiene mucho menos que nosotros, pero los ingresos derivados de las exportaciones por su pescado, ¿sí?, es el triple que el que recibe Perú. Nosotros recibimos 1.500 millones de dólares. Chile recibe 5.000 millones de dólares. Ecuador es mayor que lo que recibe Perú. Por favor, ¿en dónde estamos? No es posible. Somos la quinta potencia del mundo en oro. Entonces, así por el estilo. Somos la tercera potencia de cobre en el mundo. Todo lo tenemos, recursos naturales. Pero la mala educación que recibimos no nos permite, acá le voy a citar, no lo digo yo, lo dijo Osvaldo Rivero, él es un diplomático, ¿no?, que estuvo representando a Perú en muchos organismos internacionales. Y entonces, dijo Osvaldo Rivero, la sociedad peruana, habló como un todo, de acuerdo con las encuestas que haya hecho, o las entrevistas, la sociedad peruana es conservadora, ¿no?, apoltronada, cómoda. No le gusta entrar al tema de generar o estar a tono con los cambios. Los colombianos y los chilenos están atentos al cambio y ya lo están haciendo. Nosotros no. A última hora y cuando ya hay que pagar costos, no obtener beneficios, es que recién hacemos el cambio. En segundo lugar, acá viene, yo me paré cuando recibí la charla, estaba en una maestría, ¿no? Entonces, el profesor que había venido a Perú de México, dijo, bien, yo he leído esto y encuentro que para mí, no sé, pero sin embargo, era insultativa para los que estábamos en el aula. Miren, ¿qué era? El peruano no tiene así capacidad así de trabajo. Oiga, que le digo, disculpe, pero eso no es así. No, me dijo, es que tú has visto que de acá sale cobre, sale de la mina al buque y se va. Ahí no hay trabajo. Del Perú salen madera, tú cortas la madera, la pones en el buque y se va. O sea que sacó una lista, ¿no?, enorme para decirte por qué el peruano no tiene capacidad de trabajo. Y me comentó que en Corea, por ejemplo, Corea del Sur, hacen 36 subproductos del arroz, papel, licor, es decir, todo lo que hacen, ¿no? Nosotros apenas arroz con pato y listo, ¿no? No salimos de ahí. Bueno, arroz con leche y ya. Bueno, eso fue planteado, como les digo. Y en tercer lugar, miren, y esto tiene que ver mucho con la crianza del hogar. Decía, el peruano es inmaduro. Entonces había que leer a Einstein, ¿qué es madurez? En la madurez se hace una comparación entre darle prioridad al interés particular o a lo cívico. En la mayoría de sociedades, como en el caso de las nórdicas, sus constituciones no tienen derecho, tienen obligaciones. O sea, la persona está obligada a educarse hasta un cierto nivel. No es que te doy un derecho. Si no lo haces, pues estás condenada a ser rechazada dentro de tu misma sociedad. Y como nadie quiere eso, todo el mundo pues asume sus obligaciones. Entonces, ¿por qué nosotros privilegiamos nuestro interés personal? No el interés cívico. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Cuando, si fuéramos autoridades, ya que lo habló allí, en términos de que hay corrupción, porque cuando tú subes a ser político, tú ya estás criado, has estudiado y vives en un medio en donde se le da interés a lo cívico. ¿Por qué no hay comodidad, ¿no?, para trasladarme? Porque, o sea, pienso por los demás. Y entonces, pensando por los demás, habilitas las partidas en el presupuesto, la gestionas, la peleas y la dedicas a ello. Pero como tu interés es puramente personal, tienes expectativas que no la cubres con tu preparación. Y por lo tanto te abalanzas a lo que se te ofrece. ¿Sí?
Podríamos seguir la charla infinito, profesor, porque es súper interesante cómo usted nos está relatando, nos está llevando un poco más a la realidad que estamos viviendo hoy día. Tenemos dos preguntitas que lo voy a leer rápidamente porque el tiempo es oro, pero quisiera comprometerle a usted, delante de todo el auditorio que está hoy día, a tener una conferencia más con nosotros. Espero que me diga que sí. A Dani no le puedo decir no. No, Muchas gracias. encantado. Somos. Entonces vamos a preparar, pero tenemos la pregunta de Wilber, se pasó. Wilber Alejandro dice, nuestros gobernantes no tienen visión para poder generar industria y desarrollo, solo tienen habilidades para sofisticar las leyes, para delinquir, dejando al Perú cada vez más endeudado, tanto interno como externo. Catherine Geral dice, estimado profesor, ¿hasta dónde hemos evolucionado en cuanto a industria se refiere? ¿Por qué no tenemos industria? ¿Y por qué los gobiernos no asignan un presupuesto mayor a la educación? Profesor, ¿cree usted que el Estado debe intervenir ayudando a las universidades particulares a incentivar investigación? Y por último, Daniel dice, ¿cuál sería el lapso de tiempo que tengamos que esperar para una economía estable como la que tuvimos? Bueno, en el año 90, parto de la última. En el año 90, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que el Perú se alineó rápidamente a lo que pedía el capital transnacional. Y abrimos puertas y ventanas. Y entonces la economía jugó a ser una economía neoliberal, ya no liberal. Liberal es cuando tú permites que ingresen las mercancías. Neoliberal es cuando permites que ingresen mercancías y capitales. Entonces se vinieron al Perú y tú ves, por ejemplo, que tomaron las farmacias, así por irte a lo más sencillo, tomaron los malls, los supermercados. Es decir, nosotros no deberíamos hacer, en Brasil no te permiten que eso ocurra. Tú vas a la producción material, que todo lo que sea mercado, ¿no? Seguros, eso es nacional, ¿no? Yo trabajé por el Banco Interamericano en Brasil, entonces podía acercarme como consultor internacional, me recibían las autoridades para la investigación que estuvimos haciendo. Entonces, esa figura, hoy por hoy acá casi nadie la conoce, ¿no? Acá hay un buen centro que trató de empeñarse en hacer lo que fue Miguelito Vega Alvear, ¿no? Por si acaso, yo tengo sus exposiciones, porque como trabajamos juntos, él tiene la mía y yo tengo la suya, ¿no? Entonces, sí, muchos elementos de potencialidad que hay. Lo siguiente, nosotros, por eso les digo, lo primero que tenemos que hacer es ayudar a construir la patria grande. En este espacio parece que ya no alcanza y hay mucha gente que se ve casi en la disyuntiva de simple y llanamente abandonarse, ya no luchar contra lo que piensa y quiere, una alternativa, y la otra alternativa es, bueno, pues aquí está la oportunidad. Y eso no debe ser, ¿no? Porque es una tarea de colegio, de casa, de barrio, a que el muchacho tenga conciencia cívica y la anteponga, ¿no? Entonces, lo que sigue. No me pega ahí la pregunta para dirigirme. Dice, Víctor, también me olvidé, creo que me pasé, dice, entonces, para poder desarrollar lo que usted nos ha expuesto, ya no sería voluntad política, sino una buena capacidad de gestión por personas calificadas. Mi apreciación es correcta. Bueno, ¿Correcta? Sí, mire, colega, yo trabajé en el Congreso y me retiré porque la verdad es que todo se copia. Necesito una ley de educación. Salía Badale, base de datos legal, ¿no? Y salía toda la legislación última aprobada por Colombia, ¿no? Que necesitamos una ley para fomentar tal tipo de industria. Sale de Chile. Todo está ahí, se cambian nada más los términos. No es que se investigue, no es que se pregunte, se converse, se llegue al problema. No, simplemente se copia. Y entonces, y se sustenta, y a veces se sustenta hasta con errores, ¿no? Porque definitivamente en el circuito de los padres de la patria hay que desarrollar también una campaña de convicción y con interés cívico y bien preparado.
educación. Les dije, por ejemplo, miren, yo antes de retirarme dejé una carta. Entonces, que decía lo siguiente: señores, yo estoy capacitado en este campo, este y este, pero los otros campos no. Entonces, lo que yo copie va a ser mecánico. ¿Por qué mejor no hace el Parlamento un convenio con los colegios profesionales? Acuérdense, el colegio de ingenieros, el colegio de abogados, el colegio de contadores, y para que ellos, ahí está la gente que realmente sabe, y entre ellos se conocen, reconocen, se señalan, y entonces le daríamos plata y vida a los colegios profesionales, ¿no? El Congreso deslizaría a que lo trabajen allí. Una parte será copia, pero otra parte es producto de su experiencia. De manera que ese detalle me quedé tranquilo conmigo mismo porque lo dije por escrito, ¿no? Entonces, esa figura es, creo yo, todavía vigente. No, uno de mis colegas es el que está ahora de presidente, ¿no?, de la UNI. Entonces, no estoy ausente a procesos, pero en una oportunidad le planteé a Víctor García Toma, como participamos en una misma ONG que está encargada de recibir a todos los que han tenido cargo público, van allí, ¿no? Y nos juntamos en una fundación Ramón Castilla. Entonces, basado en esa confianza que nos vamos teniendo, le digo a Víctor: oye, ya que vas a ser ministro de Justicia y tienes a tu cargo los penales, ¿por qué no hacemos que la gente trabaje, ¿no?, que tenga trabajo? Y por lo menos pues que haya limpieza, ¿no? Entonces, que haya todo lo que necesitan para que vivan cómodos, pero que trabajen y que vayan pagando su estadía hasta recuperarse. Al año me dice: mira, tuve acusaciones muy serias y me has metido en un juicio. ¿Por qué razón? Por los derechos humanos no se puede, no se puede, Permite yo que no lo trabajen. conozco. No, sí. Entonces, cosas que están al revés. Galeano es un autor uruguayo que escribió Patas Arriba. Es decir, el mundo está patas arriba. Hoy en día tiene más derecho el que delinque que el agredido, ¿no? ¿Por qué razón? Porque las cosas están de esa manera. Profesor Entonces, Montero, muchísimas gracias. Pero termine, por favor, termine. no, la última pregunta no alcancé a leerla. Allá, dice: nuestros gobernantes no tienen visión para poder generar industria y desarrollo, solo tienen habilidad para sofisticar las leyes, para delinquir, dejando al Perú cada vez más endeudado, tanto interna y externamente. Por si acaso, también, en algún momento y en círculos amicales, les he mencionado, miren, que debe haber una escalera política para que la gente vaya subiendo y asumiendo responsabilidades, preparándose. Primero deberían ser alcaldes locales, porque la ciudad los conoce y los elige. Luego, alcaldes provinciales. De ahí debe salir la fuente, ¿no?, para encontrar la elección. Luego, gobernantes regionales. Y entre aquellos que sean los mejores, recién debe salir el gobernante nacional. Esa figura la necesitamos, ¿no? De alguna manera se da en Estados Unidos. Entonces, primero, ¿qué fuiste? Bueno, fue gobernador del estado para llegar a ser una figura política y que se convierta en una autoridad. Las autoridades realmente tienen que hacerse. Ahora, en todo el mundo, todos coinciden que en el Perú hay un divorcio total entre la administración pública, ¿no?, y el sector privado, cosa que debe desaparecer por completo. La administración pública es así, una burocracia que debe estar al servicio, ¿no?, de hacer que se cumplan las normas en el sector privado, pero no enemistarse, sino que debe darle así preparación y, por otro lado, además de la preparación, debe proporcionarle una serie de así vacíos que hay para que los aproveche. Y si no, asesorarlo para que ambos conjuntamente preparen lo que falta para complementar la normatividad, hacerla ágil, ¿no?, mecánica y rápida, ¿no? En ese caso me tocó a mí
integrar un equipo de 5 personas que modernizamos la aduana. Era la institución más corrupta que había en el país. Y entonces, pues, realmente la dejamos con todas sus redes, ¿no? Totalmente nuestra gente contenta, hasta ahora nos saludan, ¿no? Pero hay otras autoridades a las cuales no se les dio esa opción. Yo tenía que viajar a los países a explicar, ¿no?, qué habíamos hecho en la aduana. Dejamos 12.000 millones de dólares en recaudación, de manera la dejamos totalmente computarizada y ya nos íbamos sobre los agentes de aduana. Ya ahí se produjo un lío y abandonamos la tarea. Así es. Bueno, sí es posible, somos o no creemos en otro. Un diseño organizacional en varias instituciones públicas. Mira, con gusto, Yesenia, yo tengo todo el modelo, ¿no?, de administración pública al cual hay que irle haciendo ajustes para generar en el medio la institución que requieres. Los sistemas administrativos son tales, no han variado y cada vez se van modernizando más. Y los sectores, en el Perú solamente hay 3 sectores, ¿no? Un sector es gobierno, otro sector es asuntos económicos y otro sector asuntos sociales. ¿Se acabó? A estos abres el abanico del acordeón mientras lo necesites y te proyectas a los gobiernos regionales mientras haya en ellos una demanda efectiva, no una intención. Y entonces vamos a tener la administración pública que requerimos. Y actualmente está Cortés manejando una institución para proveerle de personal preparado al sector público. Están ahí en el 8º piso, creo, del Ministerio de Trabajo. Realmente esa figura debe cambiar. En Francia, ¿sí?, en un viaje anterior yendo por aduanas, me enteré y me fui a visitar la École. Es una escuela de donde salen los burócratas que todo el mundo quisiera tenerlos, pero son preparados para la administración pública. Las École. Ya esa es una carrera de por vida, ¿no? Bueno, o sea que sí hay posibilidades, hay ejemplos, buenos ejemplos. Ahora, miren, y sobre todo quien ha estado haciendo mención a la institucionalidad. Alemania, de estar en el suelo por reconocer y saber que su institución es verdaderamente rectora de aquello que se tiene que hacer en favor de la comunidad, la ha restaurado y la Alemania ya es una potencia mundial. Es la 3ª economía del mundo. Entonces, esas figuras, pues, tenemos que considerarlas. Bien. Se ha Entonces, aquí, despertado el público, pero ya el tiempo no da. Una última pregunta, profesor, que me parece también, todas son importantes, pero acá una dice, de opinión personal, ¿es necesario cambiar la Constitución para poder lograr el esperado desarrollo del país? sí, cómo no. Las constituciones, miren, la Constitución de Inglaterra está desde el siglo XII. No la cambian, hacen ajustes, ¿de acuerdo? Bueno, en el caso nuestro, las constituciones que hemos ido aprobando, ojalá hubieran sido así, provenientes del gran conocimiento que se tiene, pues, de la realidad peruana. No ha sido así. Entonces, comenzamos teniendo ya una constitución de borrador. Y entonces, en la constitución del 90, ¿sí?, ha sido una constitución neoliberal para favorecer el modelo neoliberal. En el paso del artículo 58, 59, señalaba que es una economía social de mercado. Pero, ¿cómo va a ser economía social de mercado si los bancos le pagan, por ejemplo, a la superintendencia, a los funcionarios? ¿Cómo los van a regular? ¿No? Entonces, y así por el estilo. En el mundo desarrollado sí funciona. ¿Por qué? Porque de la cantidad de medidas regulatorias exitosas se van cobrando y de ahí van saliendo los fondos para pagarle al personal. Entonces, el personal técnico está totalmente empeñado en lograr, así, encontrarle una falla a una organización empresarial. En cambio aquí no, ¿no? En los bancos tiene la Asociación de Bancos, ASOBAN, y todos los días en la mañana, antes de las 8:15, ya han coordinado la tasa de interés, la tasa de cambio. O sea que todos no compiten, así como suena. Entonces, eso no es economía social de mercado. Definitivamente es una economía de mercado, ¿no? Pero que está incumpliéndose. Así es. Bueno, por ahí va el asunto.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Ya quedó, entonces que vamos a tener una nueva conferencia para ampliar un poco más los temas importantes. Todos son importantes, nos ha paseado desde el 1821, nos ha paseado hasta nuestra actualidad. Gracias, profesor. Hemos hecho, en verdad, un examen exhaustivo de la economía del país. Gracias. Bueno, agradeciendo a todos los asistentes también. Gracias, profesor. Maravillosa conferencia. Nos veremos en la próxima conferencia que será el día 21 de junio. La conferencia también, la construcción de la ciudadanía en el Perú. Les esperamos a todos ustedes en las conferencias bicentenarias. Gracias, profesor. Gracias a todos. Cómo no, gracias también. Bueno.